Este es el informativo católico. Urgente noticia católica del día del informativo católico y el canal YouTube PRF Mundo de Radio Rosa Mística Colombia. Bergoglio hace una declaración mentirosa, ultrasincretista y llena de indiferentismo religioso al asegurar en Singapur que todas las religiones son un camino para llegar a Dios, son el mismo camino, uno solo. Y eso es mentira. En su último discurso del viaje apostólico a Asia y Oceanía, Bergoglio improvisó unas palabras durante un encuentro interreligioso con jóvenes en Singapur. Según Vatican News recogido por Infocatólica, un joven sikh, un joven hindú y una jovencita católica, engañada, pobrecita, abrieron el encuentro de los jóvenes con Bergoglio, hablando de sus experiencias en el diálogo interreligioso. 3 testimonios a los que Bergoglio respondió dejando de lado el discurso que había preparado, como suele hacer en los encuentros con los jóvenes, para hacer una reflexión sobre las palabras que más lo tocaron: críticos de salón, zona de confort y la tecnología, que si bien debe ser usada, no deja de comportar riesgos. Ya me imagino, ¿no? Le dieron pie para que lo hiciera, ¿no? Es todo organizado. En el auditorio del Catholic Junior College, repleto de jóvenes de diversas religiones, se realizó el último evento de su visita a esa pequeña pero pujante ciudad-estado situada al final de la península malaya, y tuvo un carácter interreligioso dado el carácter multiétnico y multireligioso, donde predominaba el budismo con un 33% de sus más de 5 millones de habitantes, el cristianismo con un 18% y el islam con un 14%, el taoísmo con un 10%, el hinduismo con un 5% y en proporción más reducida a otras religiones o creencias, no importa si son o no satánicas. La juventud es valiente y a la juventud le gusta ir hacia la verdad, hacer camino, hacer creatividad, dijo Bergoglio al hablar de los críticos de salón que Raj, el joven hindú, había mencionado y que los jóvenes deben evitar. Una juventud tiene que ser crítica, un joven debe ser crítico, pero tiene que ser constructivo en su crítica, porque hay una crítica destructiva que critica mucho pero no hace un camino nuevo. Preguntando a todos los jóvenes presentes si son críticos, si tienen el valor de criticar y también el valor de dejar que otros los critiquen, Bergoglio afirmó que en eso consiste el diálogo sincero entre los jóvenes. ¿Se basa el diálogo en la crítica? ¿Qué teoría más extraña? Ustedes jóvenes deben tener el coraje de construir, de avanzar y de salir de las zonas de confort. Un joven que elige hacer siempre su vida de forma cómoda es un joven que engorda, pero no engorda su barriga, engorda su mente. Por eso digo a los jóvenes: arriésguense, salgan, no tengan miedo. El miedo es una actitud dictatorial que te paraliza. Esto parece ser lo siguiente a lo que... Bueno, hay 3 cosas que les ha dicho a los jóvenes, aunque siempre se dirige a ellos. Pero en Brasil en 2013 dijo: hagan lío. Al joven Carlos Cruz, homosexual violado por el obispo Caradimma en Chile, cuando lo llevaba en el avión para Roma, de donde no lo ha dejado salir, ¿no? Le encantó el muchacho, entonces le dijo: tú naciste gay, Dios te hizo gay, tú eres gay, sé feliz siendo gay. Y ahora les dice: arriésguense, salgan, no tengan miedo. En lugar de llamarlos a la conversión a los jóvenes. Para Bergoglio, aunque arriesgarse implique que se equivoquen muchas veces, lo importante es darse cuenta de la equivocación. Me equivoqué porque empecé a caminar y me equivoqué en el camino.
¿Y qué es peor?, preguntó Bergoglio, ¿cometer un error porque doy un paseo o no cometerlo porque me quedo encerrado en casa? La segunda reflexión de Bergoglio fue sobre el uso de los medios de comunicación y todas las posibilidades que esa tecnología puede ofrecer. Yo te pregunto, ¿es bueno utilizar los medios de comunicación o no es bueno? Pero pensemos, un joven que no usa los medios, ¿cómo es ese joven? Cerrado. Un joven que vive totalmente esclavizado a los medios, ¿cómo es ese joven? Es un joven perdido. Todos los jóvenes deben utilizar los medios de comunicación, pero utilizar los medios de comunicación para que nos ayuden a avanzar, no para que nos esclavicen. ¿Entendido? Les habla de esclavitud, pero quieren que estén esclavizados a él, con relación a él, para que lo promuevan, para que lo ayuden a avanzar por medio de las redes sociales, porque los jóvenes son quienes más manejan las redes sociales en el mundo. Entonces, que lo promuevan a él, que le ayuden a avanzar en la apostasía y la herejía. El diálogo interreligioso fue abordado por Bergoglio, teniendo en cuenta la importancia del tema para Singapur, el país con la mayor diversidad religiosa del mundo. Esto es muy importante, porque si empiezan a discutir mi religión es más importante que la tuya, la mía es verdadera, la tuya no es verdadera, ¿a dónde lleva esto? Pues yo nunca he tenido, llevo más de 50 años en los caminos de Dios y nunca he tenido esa discusión con nadie. Uno no llega a hablarle a otra persona de otra religión de esa forma. Uno no habla de religión con una persona que no es católica. Habla de otras cosas. ¿Sí? Para evitar el conflicto. ¿Sí? Ahora, llegar al extremo de decirle a una persona que está en error, tranquilo que usted está en error, no, es que no hay por qué llegar a este diálogo, a este tipo de diálogos. ¿Sí? La mía es verdadera, la tuya no es verdadera. ¿A dónde lleva esto? Todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Y como Dios es Dios para todos, todos somos hijos de Dios. Eso es mentira. Total mentira. De la boca, de la lengua bífida de Bergoglio no salen sino mentiras. No salen sino mentiras. Qué tristeza tener que públicamente reconocer este error tan grave que tiene este hombre que ocupa la silla de Pedro, que usurpa la silla de Pedro. Nunca he tenido un diálogo de ese nivel, con nadie. Entonces no sé a qué se refiere Bergoglio, no entiendo a qué se refiere Bergoglio. Se me perdió el lugar del texto, tengo que volverlo a buscar. Bien, no sé por qué hace referencia a eso, que ni lo he tenido yo personalmente, ni he escuchado a nadie que haya tenido que hablar con otra persona de esa manera, porque esa no es la forma. Definitivamente no es la forma. Pero tampoco ir a introducirlos en una mentira y decir que como Dios es Dios para todos, todos somos hijos de Dios, porque hijos de Dios somos solamente los bautizados. Así lo dice la sana doctrina católica, el magisterio de la Iglesia, el catecismo, la palabra de Dios. Bergoglio agregó que el diálogo interreligioso entre los jóvenes requiere coraje, porque la juventud es la edad del coraje, y hay que tener valor para seguir adelante y dialogar con respeto. En este contexto, Bergoglio se refirió al fenómeno del bullying, que no tiene nada que ver con la evangelización, y las consecuencias que tienen las escuelas entre los grupos de jóvenes o de niños, el acoso que se hace con los que son más débiles. Se trata de respeto por las diferencias, así como debe ser el diálogo interreligioso, que se construye sobre el respeto a los demás. Pero es que él quiere que todo el mundo tenga diálogo interreligioso. Eso es imposible. Mientras usted tiene diálogo interreligioso, está perdiendo el tiempo y dejando de hablar con quien tiene que hablar, con Dios. Bergoglio, al concluir este terrible discurso,
lleno de indiferentismo religioso, para dañar la fe de los jóvenes, quiso dar las gracias a los jóvenes y los animó a hacer todo lo posible para mantener una actitud valiente y promover un espacio donde los jóvenes puedan entrar y dialogar. Entonces, ¿cuántos de esos que lo han escuchado, jóvenes, están hoy defendiéndolo? Porque les parece divino lo que dijo y no se dan cuenta que los está llevando por el camino de la perdición para que pierdan sus almas. En fin, tras el discurso de Bergoglio, los jóvenes pronunciaron una promesa. Qué grave, ¿no? Dijeron, comillas, nosotros, la generación futura, nos comprometemos a ser un faro de unidad y esperanza en la promoción de la cooperación y la amistad que nutren la coexistencia armoniosa entre personas de diferentes religiones. Esto es una promesa de apostasía y herejía. Bergoglio promoviendo la apostasía y la herejía entre los jóvenes. Qué cosa tan grave. Y todavía hay gente que sigue metida en los templos. Ahí donde está Dios, donde está la Virgen. Esto es una promesa absolutamente laica, masónica. Faro de unidad y esperanza en la promoción de la cooperación y la amistad que nutre la coexistencia armoniosa entre personas de diferentes religiones. No dice absolutamente nada más que promover el indiferentismo religioso y promover la apostasía y la herejía. ¿No? Sobre esto tenemos la opinión del abogado, el doctor Fernando Soto, desde Estados Unidos. Dice el doctor Soto, en lo tocante al magisterio de la Iglesia, colaborador de Radio Rosa Mística Colombia, en lo tocante al magisterio de la Iglesia, esa interpretación la llevó a efecto dentro del contexto de sus herejías y apostasías desde 2013 hasta la fecha. Documentos del falso magisterio, declaraciones y pronunciamientos de Bergoglio desde el Vaticano y en sus viajes, en los cuales pretende erigir un pseudo magisterio de avión. Su participación en la firma y promoción del documento de Abu Dhabi, así como en el encuentro de religiones mundiales y tradicionales, en el cual el obispo Athanasius Schneider concelebró con Bergoglio, etcétera, etcétera, en Astana. En definitiva, si se discurre sosegada y atentamente en el pensamiento, los documentos, los razonamientos y las premisas constitutivas de los mismos, entonces se concluye de forma inequívoca e irrefutable que Bergoglio erige el relativismo moral y el indiferentismo religioso que sustentan el ateísmo, así como la ideología masónica, como fundamento de su falso magisterio. En otras palabras, qué buen análisis del doctor Soto. En otras palabras, podemos concluir que el falso profeta propone y hace apología de un falso magisterio que pretende establecer el error como fundamento de la doctrina católica, bajo la estratagema de que el Papa no actúa ni enseña verdaderamente como pastor y maestro universal de todos los católicos en materia de fe y moral, y que por la autoridad y el carisma de infalibilidad que Cristo le confirió al santo apóstol Pedro y a sus sucesores respectivamente, el Papa bajo ningún respecto puede errar en el ejercicio de su ministerio petrino, de confirmar a sus hermanos en la fe católica y apostólica, poniendo en duda siempre la autoridad y el magisterio del sucesor de San Pedro, a fin de que los católicos, clero y laicos caigan en el error de que el Papa sí puede errar en el ejercicio de tal ministerio cuando habla ex cátedra, como expresión del magisterio solemne, o bien cuando enseña mediante el magisterio ordinario. Lo anterior engendraría, por lógica, consecuencia, la falsa convicción de que el Papa sí se equivoca cuando, como pastor y maestro supremo de todos los fieles, proclama en forma solemne y definitiva una verdad de fe o de moral. Tomado de Catholic.net.
así como también cuando ejerce el magisterio ordinario. En mi opinión, esta convicción satánica, dice el doctor Soto, forma parte esencial de la falsa iglesia secta bergogliana. Es decir, se explica cuándo es que un papa tiene verdaderamente estar regido por el Espíritu Santo y cuando no hay equivocación en lo que habla. Pero no, esto no significa como quiere Bergoglio, ¿sí? Que todo lo que hable él es absolutamente perfecto. Ahora, él mismo ha dicho que no hay nada absoluto, ¿no? Ojo. Entonces es absoluta la infalibilidad papal de Bergoglio. Es el único, no es papa, repito, el único, entre comillas, muchas comillas, papa, que según él mismo siempre tiene infalibilidad. Los demás han sido imperfectos todos. Es el ego, ¿no? Tan terrible. El ego que un ego así, solo lo infunde Satanás. Al aceptar lo anterior respecto al Papa en general, respecto al, naturalmente daría lo mismo la verdad que el error, el bien que el mal, ser católico que no serlo. En definitiva, no existirían dogmas de fe, ni virtudes cristianas, ni valores absolutos, ni Dios, ni iglesia, ni salvación. Es más, ni siquiera serían importantes ni relevantes, y por lo tanto daría lo mismo creer en la salvación, que solo nos la da Cristo, que creer solo en una mera redención de naturaleza terrenal. Ahora bien, ¿en qué termina todo eso? En que la ideología masónica penetró en la Iglesia Católica toda y derrumbó todo el depósito de la fe, con la consecuencia terrible de la condenación de muchas almas. Eso ocurre en la secta bergogliana. En las misas del pequeño resto fiel todavía está fuerte, consistente, valeroso, vivo el depósito de la fe. Pero en la secta bergogliana está absolutamente derrumbado. ¿Sí? Bien.